Bienvenidos a Compacto U, el resumen de noticias más importantes de nuestra universidad. Quédate ahí, así te enterás todo lo que está pasando en la UNLP. Y ahora vamos rápidamente a ver la primera noticia. La Cátedra Libre es una cátedra especializada en danza, performance y tecnología. Funciona hace unos 3 años y vamos haciendo jornadas o encuentros que se vinculen con esta temática. Que no se trata solo de reuniones de jornadas, por llamarlas teóricas, sino que justamente hacemos ese cruce entre la teoría y la práctica. Y hemos hecho muchos trabajos, de cruce de artistas, de platenses y también de capital. Han venido de Córdoba, hemos tenido visita de gente de Brasil. Sí, en realidad lo que hacemos es investigar un poco cómo el cuerpo se vincula con los dispositivos. Llámense estos desde las cámaras, desde los software que uno, por ejemplo, en lo que se llama arte interactivo, ¿no? O sea, ejercer movimiento frente a una cámara y que esa cámara conectada a la computadora y a un hardware y un software de imagen y sonido produzca, por ejemplo, visuales con sonidos, para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos qué sucede con ese cuerpo que está formado en una disciplina como es la danza. Y entonces ahora abrimos el panorama que es la performance, que viene, desde otro recorrido, que no es el de la danza, ¿no? Y el punto que encontramos de unión para analizar esto es el propio cuerpo, ¿no? Y también qué pasa un cuerpo hoy en esta sociedad, etcétera. Entonces abrís muchos campos también como para hacer cuestiones interdisciplinares. Este va a ser la primera vez que la cátedra sale fuera del rectorado, por decirlo así. Vamos a encontrarnos en un aula dentro de la sede Fonseca de Bellas Artes, en el aula 7. La jornada va a ser de 10 a 2 de la tarde. Y lo que nos proponemos con este otro equipo de Buenos Aires, nosotros y el público que asista, es hacer trabajos en realidad in situ. Va a haber diálogos, intercambios en vivo, con un eje temático, entre colegas de distintos equipos. O sea, vamos a tratar de evitar la ponencia. Vamos a tratar de evitarla, pero bueno, está muy arraigado también como para que sea en esta jornada ya. Pero la idea es eso y hacer trabajos en grupos con temáticas e intercambios, porque bueno, esta idea de por ahí llevar la performance a otro nivel educativo que no sea el posgrado, bueno, también es un tránsito que es interesante compartir y ver, también para que no se vuelva endogámico en ese sentido, ¿no? Esto pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en el SINDEFI, dependencia de CONICET y de la UNLP, con 2 investigadores que están trabajando en un proyecto muy interesante en la Antártida sobre microorganismos adaptados al frío. Desde el 2014 venimos trabajando con un grupo de Uruguay, que es el que empezó con las expediciones a la Antártida. Y lo que hicimos fue un proyecto en conjunto que fue seleccionado por el Instituto Antártico Uruguayo para poder empezar con estas expediciones, y nosotros participamos del viaje de abril y mayo de este año, y dependiendo de los resultados que obtengamos vamos a ver si podemos volver a viajar en diciembre de nuevo. Contanos qué es lo que están yendo a buscar a la Antártida. En realidad lo que nosotros buscamos en la Antártida son los que nosotros llamamos microorganismos adaptados al frío, que tienen justamente eso, la capacidad de crecer a bajas temperaturas o a temperatura ambiente. Nuestra idea como grupo de investigación es poder seleccionar microorganismos que después puedan tener un potencial biotecnológico y de ahí poder ser transferido o aplicado en la industria. En este caso, el proyecto que tenemos con Uruguay es buscar microorganismos
que produzcan enzimas, que son las que se utilizan en la industria, por ejemplo, para la clarificación de jugos de frutas, en la industria de los vinos y en la industria de las sidras. El lugar de trabajo en el cual estamos desarrollando este proyecto es el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Es un centro que depende de CONICET y de la Universidad de La Plata. Y dentro de todas las líneas de investigación del instituto, la nuestra en particular está basada en la producción de enzimas microbianas a partir principalmente de levaduras y hongos. Las enzimas son moléculas biológicas con actividad que pueden ser utilizadas para acelerar ciertas reacciones químicas. Esas reacciones pueden ser aplicadas en algunas ocasiones a la industria, por ejemplo, la industria alimentaria. Lo importante de todo esto fue no solo personal, sino justamente el hecho de poder vincularte con científicos de otros países te hace crecer en el sentido de que es como que yo lo que sentí cuando viajé ahora, que estuve con un montón de científicos de otros países, es que vos te podés complementar. O sea, muchas veces uno acá está solo, en el sentido de que no hay gente que siga con la misma línea que vos o está estancado en el mismo conocimiento. Y justamente, al menos la experiencia personal, lo que me pasó cuando viajé es eso, además de ir a buscar mis muestras, pude ayudar a otros y otros me ayudaron a mí en eso, y te creas lazos que hacen eso, que pasen las fronteras y que vos puedas trabajar con otra gente. Se trata de mejorar las características que tienen los implantes dentales de titanio, que desde hace años forman parte ya de lo que es la implantología moderna, en lo que hace a la parte dental, que si bien son muy efectivos, todavía permite mejorarlos aún más para tener una respuesta mejor y más rápida en lo que hace a la instalación en la boca. Nosotros desarrollamos unos recubrimientos bioactivos sobre la superficie del titanio. El titanio, como todos sabemos, poco tiene que ver con las características del tejido óseo humano, ¿no? Entonces, bueno, esa superficie que es bioinerte y que no obstante, el hueso la reconoce como bastante amigable, nosotros la hacemos mucho más amigable todavía porque la dotamos de una característica topográfica y química más, afín con las características del hueso. El hueso tiene su fase mineral fósforo y calcio, entonces nosotros hacemos recubrimientos sobre el titanio con fósforo y calcio. De esa manera se torna entonces la superficie bioactiva, el hueso la reconoce como algo constitutivo del mismo, y de esa manera se puede generar una ligazón biológica y mecánica mucho más rápida, más potente. Esto comienza ya hace bastante tiempo, o sea, con la integración con una empresa de la región, o sea, que se arrima al laboratorio haciendo determinados requerimientos. Una empresa que se dedica a la fabricación específicamente en este momento, de implantes dentales. Bueno, con ellos se fue trabajando. Ellos hacen tratamientos superficiales que después, bueno, nosotros con la interacción fuimos mejorando y empezamos a hacer propuestas de modificación. El material es totalmente accesible, o sea, de hecho los implantes dentales para acceder, o sea, de acceso para los odontólogos es fácil.
Actualidad universitaria. Ya, el proyecto surge porque la idea de la facultad y de la extensión es poder darle una mirada social a la impronta jurídica. Nosotros desde la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles hace 7 años venimos desarrollando proyectos restaurativos y se ha conformado un centro ya de referencia en justicia restaurativa. Y esto tiene que ver con que los jóvenes en la provincia de Buenos Aires y creo que en todo el país no hay programas de impacto desde justicia restaurativa para jóvenes, pero en realidad cuando el chico tiene situación de calle o el chico comete delitos o no tiene contención familiar, no existe una red que realmente los habilite. A partir de eso nace la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles como un proyecto de extensión que tiene como objeto aplicar la justicia restaurativa que hace eje en él como sujeto de derechos y ese es el punto en el cual nosotros nos apoyamos para empezar el trabajo. ¿Qué es lo que hace puntualmente la unidad? Bueno, orienta y asesora a los organismos que nos lo piden, pero también trabaja fundamentalmente con chicos que han transgredido la ley, ya sea penal o ya sea la ley de la escuela o ya sea la ley de convivencia. ¿Cuál es la posibilidad que tienen acá de ser oídos, de mantener un proyecto más o menos unos 6 meses, con un equipo de intervención que lo dirigimos Silvina y yo, pero fundamentalmente él tiene la posibilidad de pensar por qué llegó a ese lugar y cómo estaba cuando estaba en ese espacio, para después llegar a pensar un proyecto en el que realmente se incluya, pueda tener un futuro, pueda tener una plataforma de abordaje a otras posibilidades, llámese una escuela de oficios o volver al barrio e integrar y respetar a sus familiares y a sus amigos y a sus compañeros y a las personas que conviven con él. La justicia restaurativa busca la responsabilización de las personas que formaron parte de algún evento disvalioso, la restauración de las relaciones, es decir, se hace otras preguntas la justicia restaurativa a diferencia del proceso común, que sería la justicia retributiva. Acá en vez de preguntarme qué norma se infringió y qué me corresponde por esa violación de derechos, acá nos preguntamos qué pasó, cómo me sentí con esto y cómo puedo restaurar la relación dañada por esto. Y este es un lugar de trabajo muy interesante porque estas personas están pasando una etapa fundamental en su vida que tiene que ver con su formación y están tomando en este momento tan difícil sus mayores decisiones y sus decisiones más importantes. Entonces, a partir del trabajo que se hace en la unidad, de poder analizar con ellos cuál es el problema, cuál es la situación, conflicto y cómo les ha afectado, no solamente en la comunidad, sino en sus propias vidas y también hacer un rol, el equipo de representación de lo que significa la comunidad en cuanto al daño que ellos han producido. Y esto tiene 2 lugares. Por un lado, tiene la posibilidad de que los jóvenes vean en el otro el daño real que se causa ante una situación disvaliosa. Y ante eso, se limita muchísimo la posibilidad de que los chicos vuelvan a realizarlo. Y esto me parece que es un dato muy interesante de la realidad, cuando se está trabajando tanto y se está pensando en la inseguridad y cómo trabajamos la inseguridad. Hay que poder dar espacios de escucha, hay que poder dar espacios de habla donde podamos entender qué le pasó al otro, por qué llegó a esta situación y qué le pasó a la víctima también. Y ahora te contamos las breves de esta semana y de los próximos días de la Universidad de La Plata. Construcción de un espacio de investigación en la Facultad de Arquitectura. Culminó la primera etapa de obras de un nuevo módulo edilicio. La construcción está destinada a albergar institutos, centros y laboratorios de investigación. Ingeniería convocó a directores de colegios. La charla estuvo a cargo del decano de Ingeniería, Marcos Actis. Se presentaron las diferentes modalidades de cursada con el objetivo de que los directivos difundan la información a los alumnos del último año de sus respectivos colegios. Encuentro abierto en Económicas sobre monotributo social. Se llevará a cabo el 1 de julio a las 17:30 horas en el aula 205 de la Facultad de Económicas. La charla abordará la formalización de emprendimientos y el acceso a la obra social y sistema previsional. La actividad es con entrada libre y gratuita. Y ahora
ahora nos tomamos un pequeño recreo para irnos a una de nuestras facultades a escuchar un poquito de música. Nosotros somos del Club de Samba y Lloro de la Ciudad de La Plata. Ya hace 2 años que estamos con esta organización y vamos a hacer un tema que se llama Usamba y Utango. dejamos un ratito las noticias para ir a descubrir algo del mundo universitario. Mi nombre es Julia Aprea y Aula 20 me cambió la vida. Aula 20 es un grupo de danza contemporánea coordinado por Diana Montequín y Mariana Esteves. Pertenece a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En el Aula 20 se da la materia trabajo corporal y fue ahí donde empezamos a gestar la idea de formar este grupo. Desde chica que estuve ligada a la danza, estudiando de manera como un hobby, digamos, en diferentes talleres de danza para niños, de danza para adolescentes después. Y a partir de los 15 años empecé a tomármelo un poco más en serio, en el sentido de ir definiendo mi vocación. Mientras que estuve estudiando sociología, busqué diferentes maneras de relacionar la danza con las ciencias sociales, con el ámbito académico, desde mi lugar de alumna en ese momento, y de alguna manera
En Aula 20 pude como encontrar un vínculo entre lo académico y el lenguaje de la danza. Me parece súper interesante que la danza forme parte de la Universidad de La Plata. Aula 20 también surge con este espíritu de poder ser un espacio donde diferentes lenguajes se puedan vincular y relacionar. Ha participado gente de artes plásticas, de cine, de diferentes cátedras, alumnos, docentes de la facultad. Desde hace 3 años el grupo tiene un proyecto de extensión donde se dan clases abiertas a la comunidad de danza contemporánea. Exhalamos y buscamos aflojar el pecho. Y las clases también se dan dentro del Aula 20. Hay pequeñas cosas que te cambian la vida. Dejamos las noticias universitarias para descubrir las curiosidades que nos rodean en todo el mundo universitario. Prendete a la pantalla y fíjate si sabías esto. Esto fue Compacto U, el resumen de noticias universitarias. Nos reencontramos el próximo martes con mucha más información. Nos vemos. Quédate ahí con más TV Universidad.